Buenas tardes, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer juntos en Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Antiguo Testamento, profeta menores. ¿Cuál es el profeta que está antes de Joel? Oseas, Joel, Amós. Amén. Muy bien. Nos estamos olvidando por allá, ¿no? Los 12 profetas menores que estudiamos. Bueno. Leemos entonces capítulo 2. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios que pueda llenar nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, lo leemos juntos. Joel, ¿lo tenemos ya? Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Lo leemos de nuevo. Y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Queremos que esta palabra que hemos leído, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos haga entender la verdad que hemos leído y que esta palabra pueda cambiar nuestra vida de ahora en adelante. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos sentamos? ¿Qué dice la palabra? Dice, después de estos días. Usted sabe que Joel es un profeta que vivió aproximadamente en el año 745, 50, 60 antes de Cristo. En ese tiempo él profetiza a Judá, pero como sabemos, el pueblo judío era un pueblo rebelde, que no hacía lo correcto delante de Dios, que se iba por camino desviado, que adoraba ídolos y no adoraba a Dios. Pero es el pueblo de Dios. Y entonces Dios debía castigar al pueblo, debía aplicar mano dura para que el pueblo se arrepienta y vuelva otra vez a adorar a Dios. Y acá tenemos a Joel profetizando a este pueblo rebelde, diciéndoles, viene mano dura de parte de Dios. Es necesario que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Pero el pueblo no se arrepentía, mas Dios en su amor envía esta profecía no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Porque dice, después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, nosotros leemos allí en la palabra que están los discípulos y Dios envía la promesa que es el Espíritu Santo, el cual llega a cada uno de los apóstoles, de los discípulos, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Después de estos días derramaré mi espíritu. Ellos recibieron el Espíritu Santo y por lo tanto salieron
de ese lugar y predicaron la palabra en toda lengua de los que estaban allí presentes. Cada uno escuchaba el Evangelio en el lenguaje natal de ellos. Estos apóstoles, estos discípulos, no sé cómo, pero Dios hizo la obra y ellos predicaron la palabra. Estuvimos este fin de semana, por la gracia de Dios, en Calamuchita, en Villa del Lique, en Evangelismo Pionero. Día viernes completo, día sábado completo y hoy hasta el mediodía. Vinieron dos norteamericanos, no hablaban español, solamente inglés, a enseñarnos evangelismo pionero. Así que teníamos que tener un traductor para poder entenderlos. Y empezaron a hablar y el traductor traducía. Yo decía, qué bárbaro, cómo entiende, cómo traduce. Bueno, me tocó el almuerzo, nos sentamos a almorzar con ellos, me siento en la mesa con ellos y la charla, el traductor, bueno, traducía para que podamos charlar. Y yo le pregunto, qué bien que entendés inglés, qué bien que traducís inglés. ¿Cuántos años tenés? 22 años. ¡Wow! ¿Cuándo aprendiste inglés para saber tanto? Hace un año yo no hablaba inglés, me dice. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Me dice, vine a Córdoba a trabajar y quería hablar inglés, así que fui a la Universidad de Lengua, entré, había que hacer el cursillo, estudié, aprobé. La primera materia, entraba la profe hablando inglés, salía hablando inglés, no entendía nada. Pasó un mes, no entendía nada, pero yo le daba, estudiaba. Y hoy lo veo traducir inglés. Yo digo, wow, Dios hizo algo acá. No puede ser que sea solamente el empeño, la dedicación del hermano. Dios intervino. Yo creo que fue así, porque no hay otra forma, ¿verdad? ¿O sí? La verdad que fue rápido. Ahora, él puso empeño. Él se dedicó, él estudió y Dios bendijo. ¿Me entiende? Ahora, nosotros estamos acá en la iglesia y vemos hermanos, vemos predicadores, vemos gente que evangeliza, vemos gente que discipula y nos admiramos. Y decimos, wow, lo que Dios hace con este hermano, lo que este hermano puede hacer. Pero ¿sabe? Él puso empeño. Él dobló sus rodillas para orar. Él leyó la palabra. Él buscó comunión con Dios. Y Dios lo bendijo en su ministerio, en su vida, en su relación. Entonces, el mensaje de hoy es, sea protagonista. Sea protagonista de su propia vida espiritual. Sea protagonista del cambio que Dios quiere hacer en su vida, en su familia, en su iglesia y en nuestra sociedad. Porque si no ponemos nosotros nuestra parte, si no estamos dispuestos a ser protagonistas, no habrá cambio. ¿Me entiende?
Este chico podría haber ido a la facultad 5 años, pero si él no ponía empeño, Dios no bendecía. Y él no hubiese estado hablando inglés hoy. Dios hace más allá de lo que nosotros pedimos, pero cuando nosotros somos y estamos dispuestos a hacer nuestra parte. ¿Entiende? Mire, estamos hablando que Dios derrama su espíritu ¿sobre quién? ¿Sobre los discípulos? ¿Sobre los apóstoles? ¿Sobre qué dijo el versículo bíblico que leímos? Sobre toda carne. Tóquese. ¿Tiene carne? ¿Tiene carne? Sobre usted, entonces, también derrama Dios su espíritu. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Dice, Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida? La palabra dice, profetizarán nuestros hijos. Ancianos verán sueños, jóvenes tendrán visiones. Ahora, he visto muchos que vinieron diciendo, tuve un sueño de Dios, tuve una visión de Dios, esta es palabra profética de Dios. Yo digo, un momento, porque antes de la profecía, antes del sueño, antes de la visión, ¿qué está? Ser lleno del Espíritu Santo. Y muchas veces queremos saltar a la profecía, al sueño, a la visión, sin antes haber sido llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero explicarte lo que es ser lleno del Espíritu Santo, porque allí está el mensaje de esta noche. Porque estamos en este mes tratando de hablar de avivamiento. Esta es una palabra, es un mensaje que Dios le dio a Ricardo, y Ricardo dice, estamos estudiando Juan, pero quiero que hagamos un paréntesis, un mes, y hablemos de un tiempo de renovación, de avivamiento. Necesitamos que la iglesia se avive. Amén, dije, hacemos el paréntesis. Dios está mandando por ahí. Pero hay que saber escuchar a Dios. Desde principio de año, mi esposa me dice, Luis, hay una palabra que Dios me ha puesto en el corazón. Renuevo. ¿Qué es renuevo? Y empezó a leer, y empezó a estudiar, y empezó a investigar, y empezó a preguntarme, al principio de año, ¿qué es renuevo? Y yo empiezo a ver que Dios está dándonos en este tiempo este llamado de renovación, de avivamiento, de hacer algo nuevo. Ahora, cuando uno busca el avivamiento espiritual, empezamos a decir, bueno, habrá avivamiento cuando la gente empiece a convertirse. Habrá avivamiento cuando Dios empieza a hacer milagros. Habrá avivamiento cuando cosas extraordinarias empiecen a suceder. Pero el avivamiento no es una estrategia. El avivamiento no llega a la iglesia porque hicimos un paréntesis y vamos a predicar de avivamiento. El avivamiento no es un acontecimiento. No, el avivamiento no son mis logros. El avivamiento no es la multitud entregándose a Cristo. El avivamiento es una persona. El avivamiento es el Espíritu Santo tomando control de nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu Santo llegó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a los discípulos, el Espíritu Santo tomó a las personas, a los discípulos, y fue el Espíritu Santo,
y a mí me gusta esta palabra, fue investido de cada uno de los discípulos. Mire, Lucas capítulo 24, verso 49, dice así la palabra de Dios. Ahora quédense en la ciudad, dice el Señor. Él ya había resucitado, ya estaba por subir a estar con Dios el Padre. Y le dice, ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto, Lucas 24, 49, muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. ¿A quién iba a enviar? Al Espíritu Santo. Y les dijo, no se vayan a ningún otro lado, esperen hasta que reciban el poder que Dios les enviará. ¿Sabe que a veces queremos hacer nosotros los cambios en nuestras vidas? Queremos nosotros cambiar a las personas. Queremos que la iglesia se movilice. Nosotros no podemos. No tenemos el poder de hacerlo. Mas el único que tiene poder para hacerlo es el Espíritu Santo. Y el Señor les dijo, voy a enviarles a aquel a quien el Padre prometió. Y dice, recibirán el poder que Dios les enviará. Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos estar planificando evangelizar el barrio, la ciudad, la provincia, pero no llegaremos a cruzar la calle si solo son nuestras planificaciones, si son solo nuestras intenciones. La única manera de hacerlo es en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida y entonces allí salimos en el poder del Espíritu Santo a hacer la obra y allí entonces hay un avivamiento. Porque el avivamiento no parte de nosotros. Hay otro texto precioso en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y dice la palabra, así que el ángel me explicó, dice el profeta. Dios está mandando un mensaje a Zorobabel. ¿Cuál es ese mensaje? Y dice el ángel, el mensaje es el siguiente. Escucha, dice, Zorobabel, no hace falta que seas poderoso. No necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Mi espíritu. Hermano, no necesita Dios que usted sea un evangelista, un Billy Graham, un Luis Palau. Dios no necesita que usted sea el gran amor que esté dispuesto a ser sacrificado. No, Dios no necesita que tengamos un ejército de personas para salir a predicar. Dios no necesita eso. Lo único que necesitamos para hacer la obra es su Espíritu Santo, tomando control de cada uno de nosotros. Porque a nosotros nos pueden detener. A nosotros nos pueden poner un alto. Muchas veces Satanás puso la cola y cayeron iglesias, pastores y un montón de cosas en el camino. Porque nuestra carne lo permitió. Pero quiero decirte que al Espíritu Santo no lo detiene nadie. Y cuando Dios va a hacer algo, el Espíritu Santo se mueve con todo poder. Y eso queremos que suceda acá en la iglesia.
Se cuenta de un pastor en el cual Dios estaba haciendo un movimiento extraordinario en la iglesia. Era en un lugar comunista. Entonces, cuando vieron que la iglesia se llenaba, cuando la gente se convertía, los comunistas no les gustó nada, que hubiese ese movimiento. Entonces dijeron, vamos a meter al pastor preso. Metieron al pastor preso para que eso terminara. 9 de la noche en cárcel. 9 de la mañana ya estaba sentenciado. Fueron a buscarlo a la cárcel. Cuando llegaron a la cárcel, todos los presos estaban alabando a Dios. ¿Es que acaso eso lo hizo ese hombre? Eso lo hizo el Espíritu Santo. Nadie detiene al Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Tembló, se abrió las puertas. El carcelero, desesperado, quiso quitarse la vida. Y el apóstol dijo, estamos todos acá. ¿Y todos qué estaban haciendo? Alabando a Dios, adorando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba produciendo un avivamiento. ¿Y qué sucedió en ese momento? El carcelero se convirtió. Él y su familia. Pues el mover de Dios es el mover del Espíritu Santo. Pero hay un texto en Efesios que dice, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Y lo que sucede en nuestras iglesias, lo que sucede en nuestra iglesia, es que muchas veces el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón está contrito, está triste, porque nosotros estamos tomando control de nuestra vida, porque somos nosotros los que estamos decidiendo qué vamos a hacer, porque con nuestras fuerzas queremos venir a la iglesia y queremos servir y queremos renunciar al pecado y no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra. Usted sabe que hay un texto en Jueces, capítulo 6, versículo 34, en el tiempo de los jueces. Lo vamos a hacer corto por el tiempo. Gedeón es el juez que Dios escogió para librar al pueblo de la opresión de los enemigos. Porque en ese tiempo de los jueces, el pueblo se portaba bien, Dios bendecía. El pueblo se portaba mal, Dios mandaba un pueblo que los tenga cautivos. Hasta que ellos se arrepentían, pedían perdón a Dios y Dios mandaba un juez para que los libre del castigo. Entonces viene Gedeón, guiado por el Espíritu Santo, dice en el capítulo 6, verso 34, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se le uniera la gente y salieran a vencer. Pero si uno lee unos versículos antes, en el versículo 15, cuando Dios está llamando a Gedeón para hacer esta obra, escuche las palabras de Gedeón. Él dice, ¿es que acaso podré yo librar a Israel? ¿Podré yo librar a Israel? Pero si mi familia es la familia más pobre de Israel, yo soy el menos importante de toda mi familia. ¿Es que acaso yo podré hacer algo? Diga lo mismo esta noche. Señor, ¿yo podré hacer algo? ¿Yo podré hacer que mi papá, mi mamá, mi vecino, mi amigo entregue su vida a Jesús? ¿Yo podré hacer la diferencia en el lugar donde me mueva? Si soy débil, si soy carnal, si me equivoco constantemente, ¿es que yo podré hacer algo? Y escuche lo que Dios le contesta a este Gedeón.
le dice, podrás hacerlo, tú podrás hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo para ayudarte a derrotar a los medianitas. Es que esa es la diferencia. Podemos hacer un gran cambio porque Dios está con nosotros, porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Para hacernos parte de este renuevo de Dios, de esta renovación, de este sentir su presencia, que entremos a la iglesia y alabemos a Dios y sintamos la presencia de Dios. Y que nuestros corazones ardan cuando escuchamos la palabra, porque Dios está hablando. Que cuando lleguemos a casa podamos compartir del amor de Dios. Que la gente cuando vea nuestra vida, nuestra iglesia, vea algo diferente. Para que eso suceda, para que ese bendecir, ese avivamiento de Dios llegue, es necesario sentirnos parte de todo lo que Dios desea producir y comprometernos con Él. Sentirnos parte. Usted tiene que ser protagonista del mover de Dios en nuestro tiempo. ¿Está usted dispuesto a ser protagonista? Si dice no puedo porque no sé, porque soy débil, porque esto, acuérdese de Gedeón. Tú puedes, le dijo Jesús, porque yo estoy contigo. Cada uno de los que estamos aquí podemos hacer la gran diferencia. Billy Graham lo hizo, Luis Palau lo hizo, mucha gente lo hizo, pero porque no fueron ellos, sino el Espíritu Santo en ellos que lo hicieron. Y ese Espíritu Santo es derramado a toda carne. Todos son llamados a ser protagonistas de ese plan divino para estos últimos tiempos, porque verdaderamente estamos en el último tiempo. ¿Usted se acuerda del mensaje del domingo pasado? Estos últimos tiempos es un tiempo ¿de qué? Un tiempo de poder. ¿Qué más? Un tiempo de cambio. ¿Qué más? Un tiempo de acción. Este es el tiempo de Dios ahora para nuestra iglesia. Un tiempo de poder, un tiempo de cambio, un tiempo de acción. Y para que estas cosas sucedan, es necesario que usted sea protagonista. Dejar de estar como un espectador mirando a ver qué hacen, sino, Señor, aquí estoy para ser usado para tu gloria. No sé hablar inglés, pero tú vas a hacer lo posible para que lo haga en un año. No sé predicar, pero tú lo harás. Tengo miedo a entregar un folleto, pero tú lo harás. Yo quiero ser protagonista. Y allí comienza el cambio, ahí comienza la bendición, con el Espíritu Santo a la cabeza. Seremos impartidos, llenos, capacitados para actuar. Por lo tanto, es necesario que todos los que estamos aquí busquemos ese avivamiento, sin demorar, sin excepción. Ahora, quiero decirte que hay 3 cosas que podemos hacer para entrar en sintonía con el Espíritu Santo. Lo primero es arrepentimiento. Arrepentimiento. Usted me dirá, si yo ya me arrepentí de mis pecados, le pedí a Dios que me perdone. No, estoy pidiendo arrepentimiento. ¿Sabe lo que es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar de dirección. Estoy mirando acá, ahora cambio y miro al Señor. Es un cambio de actitud.
es necesario que cambie su actitud, dándole la oportunidad a escoger, dándose la oportunidad de un renacimiento, de un avivamiento. El arrepentimiento, ese cambio de actitud me lleva a cambiar de una relación moribunda con Dios, porque hay muchos cristianos que viven vidas moribundas, a una nueva relación profunda con Dios, íntima con Dios. La primera es arrepentimiento. Señor, no estoy caminando correctamente. No estoy mirándote a ti. Mis ojos han mirado otra cosa. Se han metido detrás del internet, detrás de mensajes de grandes predicadores o grandes, etcétera. Y he visto que mi vida de relación contigo ha sido cambiada. Estamos mirando para otro lado, estamos caminando para otro lado. Es que este renacimiento, este renacer, viene del griego anakoinos, que significa ana, otras, y kainos, nuevo, es decir, algo nuevo. Es una transformación, un cambio de corazón. Porque el renuevo es cuando hay un árbol que está allí moribundo, seco, y brota un renuevo, ¿verdad? Es que nuestra vida cristiana se está secando, porque este mundo, con todas las cosas que Dios nos ha dado de entretenimiento, porque no nos alcanza 24 horas del día para entretenernos en todo lo que Satanás nos pone delante. Desde los noticieros, desde la política, desde las novelas, desde las películas, pasando por todas las redes, por Netflix, por Star y por un montón de cosas, más nuestras distracciones de novela, fútbol, amigos, no nos alcanza 24 horas para mirar el Facebook, ¿verdad? Porque necesitamos ese cambio. Ese arrepentimiento, ese cambiar porque eso nos está secando. Y entonces saldrá ese renuevo, que nacerá allí un cambio profundo, de una relación profunda con el Señor. Así que el primer llamado, lo primero que te pido es ser protagonistas en el llamado de Dios. Dios nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a un renacimiento. Si hoy escuchas ese llamado de Dios a una relación apasionada, encendida, intensa con Él, ahora te diré, y te pregunto, ¿tu relación con Dios es intensa? ¿Es profunda? ¿Es encendida? ¿Es apasionada? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia por día? ¿Cuánto tiempo oras por día? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Tu comunión con Dios? ¿Él te habla? ¿Él te responde? Es que necesitamos ahí buscar que nuestra relación con Él sea más apasionada, más intensa, más profunda, que sea un fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado al renacimiento. Primera cosa, protagonistas en ese llamado. Segunda cosa es protagonistas en una verdadera conversión de nuestros caminos. Es que Dios desea que abandonemos las sendas que nos alejan de Él.
porque decimos nos hemos convertido, somos cristianos, sí. Vamos a ver tus 24 horas del día. ¿Qué haces? ¿En qué piensas? ¿Dónde está tu corazón? Y eso es evidencia para ver si nos hemos convertido de nuestros malos caminos o seguimos con nuestros malos amigos, con nuestras malas costumbres. Conversión es cambiar, es abandonar esas sendas antiguas. Convertirnos de un cristianismo aparente. Porque por ahí nuestro cristianismo es venir a la iglesia los domingos y eso sirve como un cosmético espiritual que nos ponemos para parecer que somos creyentes. Pero después salimos, se nos fue como amanecimos, ¿no? Amanecen y ya no hay cosmético que valga y frente al espejo sale la verdadera cara, ¿verdad? Bueno, es necesario que nuestro cristianismo no sea cosmético, no sea emocional, no sea aparente, que haya una verdadera revolución espiritual y cuando eso sucede hay un avivamiento en la iglesia. Es ser protagonistas del llamado, es ser protagonistas de la conversión, verdadera conversión. Y por último, es ser protagonistas al disponer nuestro corazón. Disposición. Mire, el Señor está dispuesto. Él está solícito. Él está preparado para abrazarnos, para bendecirnos, para derramar su espíritu sobre nosotros. Él está listo, está preparado, está esperando. No hay distancia de Dios en su gracia que no recorra para alcanzarnos. No hay nada que se interponga para que Él llegue y nos abrace con amor y nos llene del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos? ¿Estamos nosotros dispuestos? ¿Estamos dispuestos a decir no? Mire, cuando viene alguien que está trabajando y me dice, me ofrecieron este trabajo, qué bien, pero se interpone con la iglesia, ¿qué hago? El trabajo lo necesitamos. El dinero a fin de mes lo necesito. ¿Qué hago? ¿Confías en Dios? ¿Crees en Dios? Él es poderoso para darte mucho más abundantemente de lo que tú le pides. Y espera en Él porque Él no va a defraudarte. Él tiene algo mejor para ti. No te quedes con la migaja que te ofrece el mundo. Recibe lo que Dios tiene para ti. Disposición. Estoy dispuesto a dar esos pasos que son necesarios para poner a Dios en primer lugar, porque no hay nada más importante que buscar mi relación profunda con Él. No hay nada más importante. Me levanto para ir temprano a trabajar. Bien, levántese media hora antes para estar con Él. Y empiece a buscarlo al Señor. Es que me canso, después me da sueño. Dios le va a quitar el sueño. No se preocupe. Espere ver la obra que Dios va a hacer. Esa disposición de la cual estamos, esa predisposición de nuestras vidas, es lo que nos va a llevar a presentarnos delante de Dios rendidos, humillados, hambrientos, pidiéndole al Señor que nuestro corazón está dispuesto. Mire, David había pecado. David había hecho terrible delante de Dios sus pecados. Pero él no lo ocultó. Él dijo, Señor,
soy una basura. Mira, esto está mal, perdóname, Señor. Abrió su corazón, estaba dispuesto a recibir el castigo de Dios, pero él quería estar bien con Dios. Dios lo disciplinó, quitó su hijo, por el cual él lloró tanto y clamó tanto, fruto de su pecado, mas Dios lo corrigió. Y una vez que Dios aplicó la corrección, él se levantó para alabar y adorar al Señor. Mire, esté dispuesto a humillarse delante de Él. Esté dispuesto a pedirle perdón a Dios, a ser sincero con Él. Porque si usted lo hace, Dios va a bendecir su vida. Y va a empezar a ver en su vida algo nuevo, algo diferente. El Señor quiere avivar su espíritu en nosotros para que podamos vivir una vida victoriosa y que eso sea notorio delante del Señor, y va a ser notorio delante de la familia, va a ser notorio delante de la sociedad, y la gente lo va a ver y va a decir: acá hay algo diferente, porque el cristianismo es como un imán que atrae a las personas a Cristo cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Por eso es necesario que busquemos ese avivamiento espiritual. Es necesario que salgamos de la rutina, que me canse la rutina de lo mismo, la litúrgica religiosa, el activismo, la mediocridad. Es que me canse de eso y venirle: Señor, quiero algo nuevo, quiero realmente un mover de tu Espíritu Santo. Quiero ver gente que se entrega a Cristo, que abandona su pecado, que empieza a vivir una vida diferente. Hermanos, no quiero ver jóvenes que están y que luego se pierden en el mundo. No quiero ver matrimonios que se rompen. No quiero ver gente que está en la iglesia y la semana no se sabe dónde están ni lo que hacen. No quiero ver una iglesia que año tras año sigue siendo lo mismo. La misma cantidad, unos años menos, unos años más. Y uno sigue diciendo: Señor, ¿pero por qué? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué está pasando? Y a mí también me toca: Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a sentir el mover del Espíritu Santo. Y sabe que hay una cosa que podemos hacer para que todo esto empiece a suceder. No es mirando cómo viven los otros o cómo experimentan otros los milagros de Dios y las bendiciones de Dios, sino es empezando nosotros a ser protagonistas. Y el inicio es de rodillas delante de Él. El inicio es quebrándonos en su presencia y decirle: Señor, estoy arrepentido de llevar una vida cristiana mediocre. No quiero más eso, quiero explosión, quiero llenura del Espíritu Santo. Quiero que realmente el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, esté en mí y se vea. Quiero eso. Y pedíselo de rodilla y clama al Señor que eso en ti sea algo de todos los días. Y cuando eso suceda, los demás lo van a ver. Pero no lo hacemos para que los demás lo vean. Lo hacemos porque queremos tener una relación profunda con Dios. Dios ha puesto en nuestras vidas muchas cosas que nos quieren hacer tirar la toalla. Me pasa, nos pasa a todos. Pero aprendí algo en estos días. Y es: la iglesia es de Dios. Él es el Señor. No es mía, es de Él. Y Él se encarga. ¿Qué tengo que hacer? Orar, orar. Mi vida es de Él. Mi esposa es de Él. Mis hijos son de Él. ¿Qué tengo que hacer?
Señor, quiero que mi hijo cambie, mira cómo está, Señor, cámbialo. Y intento y no pasas. ¿Qué tengo que hacer? Doblar mis rodillas, arrepentirme delante de Él, pedirle perdón porque hay algo que yo hice mal y decirle, Señor, haz la obra, tú puedes hacerlo, tú eres el único que lo harás. Y espera en Él, espera en Él. Y vas a ver la obra poderosa que Dios hará. Y no nos quedaremos mirando cómo los otros viven el poder de Dios. Lo empezaremos a vivir nosotros. Lo empezaremos a vivir nosotros. Quiero terminar con dos cositas que se me vienen ahora a la memoria. Les conté que estaba en una enseñanza de evangelismo pionero. Y este matrimonio que estaba enseñando, la esposa dio testimonio de su vida, de su conversión. Cuando ella empieza a dar su testimonio, quiero contarte una partecita nomás de lo que dijo, porque Dios está obrando, siempre Dios está obrando. Ella no conocía a Dios, él sí conocía a Dios. Y su familia conocía a Dios. Él desde chiquito iba a la iglesia. Y ya tenía 18, 19 años, estaba en la universidad. Ella no era creyente, también iba a la universidad, se conocieron. Se pusieron de novio. Y ella era muy rebelde, y él estaba apartado y era también rebelde. Así que decidieron casarse y decidieron dejar la facultad. Así que entonces dice, vamos a decirlo a papá y a mamá. Así que va la pareja, al papá y a la mamá de la señora, y le dicen, vamos a dejar la universidad. Y ellos esperaban que la familia haga un tremendo escándalo. Y dice, ellas escuchó que la familia le dijo, good, está bien. Y se sorprendió. Entonces los padres le dijeron, ya no sabemos qué hacer con vos. Así que si querés dejar la facultad, está bien. ¿Te querés casar? Está bien. Así que ella salió con eso como un balde de agua fría. Y entonces le dice, bueno, vamos a tu casa, ahora le vamos a decir a tu papá, le dice a él, a ver qué es lo que ellos dicen, vamos a dejar la facultad, le tenés que avisar y vamos a casarnos. Así que van, los padres de él eran creyentes, y le dan la misma noticia. Y los padres le dijeron, good, bien, y quedaron más sorprendidos todavía. ¿Qué pasó acá? Y la familia le dice, en la iglesia hay un pastor nuevo que viene, un pastor joven, les invito a que nos acompañen. Y ellos dijeron, bueno, estaban desarmados, estaban choqueados por la reacción, así que dijeron, vamos. Ella era la primera vez que entraba a la iglesia. Escuchó el mensaje, se convirtió a Cristo. Fue una conversión genuina. Y al despedirse de la iglesia, del pastor, el pastor le dice a la familia, vengan esta noche, vamos a hablar del regreso de Jesucristo. Y ella le dice, ¿es que acaso va a volver? Que no sabía nada, ¿que acaso va a volver? Yo quiero ir para escuchar. Bueno, así fue como ellos crecieron en Cristo. Ella termina contando su testimonio, dice, yo amo a Jesús. Es el amor de mi vida. Yo estoy dispuesta a hacer todo por Él. Lo amo. Quiero que ustedes sepan que yo lo amo más que todo en el mundo. Se acercó al marido y le dijo, yo también te amo
y le dio un beso. Y yo realmente dije, qué bien, qué bien. Qué bien cuando aprendemos a poner a Dios en primer lugar. Qué bien cuando nuestro amor está en Él primero, después el resto, ¿verdad? Ahora, la segunda cosa es, terminamos el curso orando y con este tema que estamos hablando, de que la iglesia pueda sentir un avivamiento, una renovación del espíritu, estoy leyendo y viendo acerca de avivamientos espirituales en la historia de la iglesia. Y me sorprende todo lo que escucho y lo que veo. Y en un lugar estaba la iglesia y uno empezó a orar y otro siguió orando y otro oró y otro oró y al final todos oraban. Dicen, yo no sé si es cierto, que luego los bomberos estaban en la puerta porque un vecino los llamó porque parecía que había como fuego. No sé si es cierto. Pero realmente cuando uno ora, hay fuego del Espíritu Santo. Y nosotros no estamos viviendo, estamos viviendo una vida espiritual. Hay una realidad espiritual que vive paralelamente a nuestra vida y debemos vivir esa vida espiritual. Debemos vivir nuestra vida en esa magnitud. Así que, resumiendo y volviendo a terminar este mensaje, decíamos entonces que debemos ser protagonistas ¿de qué? ¿De un llamado a qué? Al arrepentimiento, a una renovación de nuestra vida. ¿Protagonistas de qué? De una conversión, cambiar nuestra vida, nuestra forma de vida. ¿Y protagonistas de qué? De una disposición de corazón. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a hacerlo? Yo le pido que oremos y que pueda hacerlo en este momento. Quiero pedirle que podamos tener una oración, cada uno allí donde está. Pídale al Señor. Si tiene que arrepentirse, arrepiéntase delante de Él. Si tiene que pedirle perdón, hágalo allí, en el lugar donde está, en el silencio de su corazón. Dios escuchará su oración y responderá. Quiere decirle como Gedeón, Señor, yo no podré, no estoy preparado. Dígaselo, porque entonces escuchará que Dios le dice, tú puedes, yo estoy contigo.